Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Monitora del 2. Hola Dianita, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oh, nice. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre. Su llamada está siendo...
5 minuticos, doctores, y arrancamos. Muy buenas noches para todos. Hola Martica, buenas tardes. Buenas noches, Martica. Hola, ¿cómo están? Hoy nos va a acompañar, tanto que pidieron al profesor Diego Suárez, que hoy nos va a acompañar para terminar el tema de la conducta punitiva, lo que les dije en el grupo, no sé si todos alcanzaron a ver. Entonces, profe, aquí estamos esperándote. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Hola, profe, buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mil gracias. Buenas Bueno, hoy noches. está conectado el profesor Diego Felipe, entonces la jerarquía manda, ni más faltaba. Yo espero que él dé inicio y por supuesto ya conversamos. No, mi doctor, si es por jerarquía, arranca usted inmediatamente. Doctores, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, doctor. profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Los saludo desde el Páramo, Bogotá, que esto está más frío que De la nevera. aquí. ¿Qué más, queridísimos torturados? ¿Todo bien? Excelente, doctor. Muy bien, profe, gracias a Dios. Pues contento porque nuevamente está acá con nosotros el doctor Diego. Hoy sí pudimos ingresar desde diferentes cuentas. El viernes me tocó compartir. Bueno, fue un problema haber metido y si volví a ingresar lo sacaba a través de reunión. Eso fue un gran problema. Sin embargo, ya descargué las sesiones, ya estaban con este tema y los voy a colgar y poner todo al día en la plataforma. Doctores, mañana terminamos el examen, tenemos examen final, terminamos materia, pero igual no hay necesidad de presentar examen, doctores, porque ustedes ya todos saben que perdieron la materia, simplemente pues es como por un requisito. Profe, ¿qué es eso? No. Profe, apague, Ya les había dicho. esta sesión se cierra. Gracias por la moral. De todas maneras, doctores, es muy corto el examen, se van a dar cuenta el día de mañana y les voy a compartir todas las notas por intermedio de la monitora. Habían unos grupos que me faltaron de cada una de las monitoras, porque es cierto que estamos acá los dos cursos. Había un par de circunstancias ahí sobre unos grupos, pero eso ya lo vamos a resolver. No voy a quitar más tiempo porque ustedes no saben qué es tener al doctor aquí en realidad y después se van a ir dando cuenta quién es el doctor Diego Suárez. Cuando yo recuerdo, cuando yo trabajaba en la Fiscalía General de la Nación, pues uno ya sabía cuáles eran los abogados buenos que iban a Palo Quemado y uno de esos es el doctor Diego. Cuando él va entrando a Palo Quemado, uno dice, hay una faena buena, debe haber algún caso bueno por ahí andando. Entonces, esos de los que uno ve que va entrando y toca hacer los doctores para meterse a esa sala de audiencias para escuchar esa audiencia. Y uno aprende cada día más. Doctores, he entendido que habían unas preguntas, sin embargo, íbamos a tratar de mirar y esclarecer algunas de las cosas que no se alcanzó el día viernes, pues el tiempo, siempre los temas son un poco largos. Pero vuelvo y repito, acá junto con ustedes tengo mi cuaderno para tomar nota, porque lo que nos enseña este capo del derecho penal hay que aprenderlo totalmente. Doctor Diego, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y si usted acepta, doctor, doctores, ya está planillado para ser un docente titular de la universidad y se lo van a encontrar más adelante solo si él acepta. ¿Listo? Entonces, doctores queridos, con ustedes nuevamente el doctor Diego. Doctor Dieguito, es suyo.
Mil gracias, doctor Diego Felipe, por esa presentación, todo ese tipo de halagos totalmente inmerecidos. De verdad, un honor nuevamente estar con ustedes, aceptada desde ya esa invitación y acompañarlos en este proceso del derecho penal, que es una búsqueda incansable. Les decía a ustedes la vez pasada, y hoy que está el doctor Diego no me deja decir mentiras, lo que uno ve en las aulas, lo que ustedes están preparando para el examen que tienen mañana, va a funcionar distinto cuando tengan su tarjeta en la mano y vayan a litigar. Eso es un continuo cambio y la búsqueda es permanente. Entonces, qué bueno emprender este camino con ustedes y anhelo de verdad encontrármelos. Bueno, ojalá venga un reencuentro pronto presencial en el aula de clase, pero no tanto eso, sino en una sala de audiencias. Es muy gratificante cuando uno se encuentra a los alumnos en los micrófonos, y ojalá de contraparte. Es un ejercicio súper interesante. Entonces, por allá todos bienvenidos. Y la vez pasada omití algo muy sabio que decía hoy el doctor Diego Felipe. Si uno quiere aprender derecho penal, hay que ir a audiencia, definitivamente. No existe otra forma. Hay que estar allá, cualquiera que sea los temas. Uno tiene que llegar a palo quemado, y eso es como cuando uno va a cine. Hay que ver en la cartelera qué están dando y lo que más le guste, métase a eso. Pero es la única manera, no hay otra posibilidad. Yo soy de los que siempre repito a mis alumnos, el litigio, como las mejores cosas en la vida, solamente se aprende haciéndolo, no hay otra manera. Entonces, ahí vamos y bienvenidos por allá. Ahora, me excuso, la vez pasada, a pesar de que tratamos de correr bastante, no hubo tiempo para unas preguntas. Entonces lo correcto es, escuchemos a esas personas que se quedaron pendientes de intervenir. Una vez esas personas intervengan, ahora sí escucho las preguntas de los últimos, bueno, de todo lo que conversamos en la clase, para proseguir con un par de temas. Realmente nos hace falta algo muy, muy importante, pero muy corto, y tengo un tema que se nos presta mucho para el debate, porque quiero escuchar la opinión de todos ustedes. Entonces, ¿quiénes son las personas? Doctora Marta, no sé si tengas a mano la lista de quienes van a intervenir, que quedaron pendientes de la vez pasada, pues. Sí, señor, quedó pendiente Mari Giraldo, Diana Cruz Parra. Bueno, ¿quién arranca? ¿Sí me escucharon? De Mari Giraldo y Diana Cruz Parra, y pueden ir levantando la manito. ¿Quién de esas dos personas o quienes tengan dudas de los temas del viernes pasado, con el mayor gusto? No, Martica, yo ya había participado, gracias, o sea que no. ¿Qué pasó? El frío nos tiene tímidos. Profe, pues como te había enviado una pregunta del compañero José Bermúdez, no sé si iniciamos con esa mientras cogen confianza. Aldemar Garzón, esta pregunta tiene la mano levantada. A ver, doctor Aldemar. Buenas noches, compañeros y todos. Profe, la vez pasada estábamos, creo que quedamos en se estaba sacando cómo se tasaba la pena. Eso vamos a conversar hoy con detalle, porque la verdad es una fórmula matemática que es muy fácil una vez se comprende, pues, como la metodología. Antes de eso estábamos hablando de los marcos punitivos y cómo se regulan los parámetros del artículo 60. Hasta ahí como que fue lo que pudimos agotar en debida forma despacio. Hasta ese punto, ¿alguna inquietud? Entonces, no. Bueno, entonces no sé si mientras se animan, doctora Marta, ¿te puedo molestar dando lectura a la pregunta que me has enviado? Hijo, ¿me traes el descansapiés? ¿Estás hablando? Doctores, les ruego mucho cuidado con los micrófonos, por favor. Doctor William. Ya la tengo acá. A ver, doctora. Ok. Esta pregunta es para el profesor. En la clase de hoy, 17 de agosto del 2021, da una orientación al respecto y es la siguiente. Teniendo en cuenta que la condena de la actora del caso EPA Colombia, la condenaron por terrorismo, no siendo este el delito que en realidad cometió, sino un daño en bien ajeno o bien público, con tendencia
al vandalismo, según el enunciado del artículo 367 del Código Penal de la Ley 599 del 2000, no se configura un defecto material sustitutivo? Pregunta. Por cuanto el legislador le aplicó una pena que no corresponde al delito cometido por dicha actora. Pregunta. Muchas gracias por tener en cuenta. Y José Bermúdez Mosquera Flores. Ok, perfecto. Ya entiendo la pregunta y arranco con una respuesta muy corta para luego profundizarla. Ese justamente es el objeto del derecho penal. Nosotros no podemos partir de la base, a pesar de que a veces incluso nosotros mismos los litigantes cometemos ese error, que se imputó el delito equivocado, se impuso la pena equivocada, ¿no? Es que en eso constituye el debate. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que a ella se le imputan 3 diferentes delitos. Uno de ellos es el de instigación al terrorismo. El terrorismo como delito fin que supuestamente ella tenía es mantener bajo estado de zozobra y extremo pánico a una sociedad por determinadas circunstancias. Y cuando una persona se tiene que instigar al terrorismo, debemos partir del hecho que con su actuación está invitando a que otros mantengan en estado de zozobra y extremo pánico. Ella, en su oportunidad, cuando le hacen la imputación de cargos, y lo que voy a decir lo hago de forma totalmente respetuosa, colegas, ustedes saben que todos los criterios son válidos y nunca jamás uno podrá decir que alguien hizo las cosas mal, porque las audiencias todas son orales, y lo que yo les decía la vez pasada, en derecho penal, en el litigio penal no hay pedigrí, no hay apellidos, no hay antecedentes, no hay fama, no hay prestigio, no hay nada. Al mejor abogado, al más experto, al sensei, se le pueden ir las luces en cualquier momento en una audiencia. Y el abogado que tiene poca experiencia puede perfectamente lucirse en un micrófono en muy breve tiempo. Entonces, ¿esto por qué lo digo? La persona que asistió a EPA Colombia en la imputación, consintió con ella en que se deberían aceptar esos 3 delitos en el que se incluía la instigación al terrorismo. Cuando una persona acepta cargos, pues definitivamente se renuncia a la práctica de la prueba en el juicio y al debate de un juicio oral. Cuando llegan a la audiencia ante juez de conocimiento, única y exclusivamente para que le impartieran legalidad a ese allanamiento porque se ahorró el proceso por haber aceptado, la juez de conocimiento hace un ejercicio que ese sí salimos a aplaudirlo. Y la juez dice, no, momento, o sea, si bien ella acepta 3 delitos como juez de conocimiento, yo estoy en absoluta obligación de verificar si la fiscalía sí contaba con los elementos para llevarla a esa condena, porque puede ser fruto de una mala asesoría, una decisión apresurada, miedo, 1000 factores, y el juez de conocimiento no puede pasar desapercibido a pesar de que exista una aceptación de cargos. Y la juez hace una verificación, la juez le dice a la fiscalía, páseme las vainas que tenga ahí, a ver, yo verifico si había instigación al terrorismo, y ella dijo, sabe que no, sabe que yo veo que realmente no. Y ahí es donde viene una situación que se las voy a dejar a ustedes porque eso es para debate, sobre todo es muy interesante para el tema de procesal penal, pero para que ustedes la mastiquen en lo sucesivo. 3 delitos frente a los que se presenta allanamiento y la juez de conocimiento dice, imparto legalidad al allanamiento solamente de 2, porque yo no encuentro en sede de tipicidad ese tercero de la instigación al terrorismo. En mi humilde opinión, doctores, porque vacíos legales van a existir siempre. Cuando un juez se abstiene de impartir legalidad a una aceptación de cargos, en mi opinión, conmina de inmediato a que la fiscalía presente escrito de acusación por ese delito del que no hubo aceptación, del que no se le impartió legalidad a la aceptación de cargos. Es decir, váyanse a juicio. O pida la preclusión, señor fiscal, si es que no tiene con qué argumentarlo. Pero pues, del debate. Y resulta que en esa audiencia no pasa eso. En esa audiencia le dan traslado a la fiscalía y la fiscalía apela la no aprobación del allanamiento por ese delito y en el tribunal pasa lo que ya todos sabemos. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque no extrañaría, vamos a anticiparnos un poco, que la Corte Suprema cuando analice el recurso de la impugnación especial o la casación, porque ya tiene la doble vía, de golpe se mande con una nulidad de todo lo actuado desde el momento en que la juez de conocimiento se abstiene de impartir legalidad al allanamiento de cargos por instigación a terrorismo. Entonces, con eso me fui más por el tema procesal. Pero respecto de la pregunta que me estaban haciendo, si hay un error o no hay un error, es que en eso consiste el debate.
Cuando se practique la prueba en el juicio, si se llega ya, supongamos que la Corte efectivamente anula y la Fiscalía se manda con escrito de acusación, pues en el juicio se determinará si se cometió o no se cometió la conducta. Es que el derecho penal, muchachos, castiga conductas criminales. Esa es la pelea permanente que tenemos nosotros con los medios de comunicación. El derecho penal no castiga resultados criminales, castiga conductas. Y puede haber un resultado criminal supremamente grave, muy, muy dañino, si no se advierte que esa consecuencia de una conducta específica de una persona natural, no existe posibilidad que exista una condena. Entonces, pues a la espera estamos todos, sobre todo porque es que, y porque hablamos la vez pasada de EPA Colombia, porque es que nos caía perfecto para la clase, porque es que el debate acá, además de este tema procesal, que esperamos mucho los penalistas, a ver si la Corte se manda nulidad, porque yo creo que ahí sí la juez de conocimiento, en mi humilde opinión, sí cometió un error al someter a recursos la no improbación del allanamiento. La Corte tendrá que decir es que una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa la necesidad de la pena. Ese tópico en especial ha sido muy esquivo para los jueces. Los jueces se pegan mucho a lo que estamos hablando todos estos 2 días, lo que vamos a hablar hoy, del tema de que encontrar responsabilidad penal procedamos de inmediato a dosificación. Y resulta que el derecho penal tiene por fin último humanizar esa facultad sancionadora. Y pues como yo les decía la vez pasada, no puede haber una tabla matemática. Hoy vamos a hablar de unos parámetros que nos trae el artículo 61, pero el juez falla conforme a cada individuo. Y la dosificación siempre va a ser conforme a cada individuo. ¿Quién es esa persona para determinar qué tanto necesita una pena? Y acá resulta que esta mujer ha sido el ejemplo claro de cómo el derecho penal se resocializa y se resocializó mucho antes incluso de llegar a la sentencia. Ella aprendió y nos ha mostrado que tiene una vocación de conducta totalmente diferente a la que tenía cuando cometió esos hechos por los cuales la están procesando. Entonces, muy indistintamente que exista una responsabilidad penal, creo yo que el tema de necesidad de pena y generarle semejante afectación privándola de su libertad es un poco exagerado. Pero pues creo que con eso abordamos el tema de la pregunta. ¿Hay alguien más pendiente de preguntas o nos mandamos con el siguiente tema? Profe William Camilo. Profe, buenas noches. Doctor William, buenas noches. Pues de pronto ya con lo anterior de pronto me sacó una duda que con respecto a la pena que cada juez considera la actuación, o sea, la pena que le va como a dar a la persona, ¿no? Porque, digamos, en este delito de insignación a delinquir con fines terroristas, la pena estaba de 80, dice, de 80 meses a 180 meses y ella fue condenada a 63 y ahí no hay ningún atenuante, profe, entonces era mi inquietud. Porque está condenada a un tiempo inferior al mínimo de pena. Sí, señor, esa es la... Con ocasión al fenómeno de la aceptación de cargos. De eso es que vamos a debatir hoy un poco, porque la aceptación de cargos definitivamente concede la posibilidad de que el juez se vaya muy por debajo del mínimo. Le pueden dar hasta un 50%, y eso tiene unas variables que desafortunadamente son cada vez más objeto de reformas legislativas, y ese es el punto. Cuando lleguemos ahí ahora, retomamos la pregunta del doctor William, porque quiero escucharlo a ustedes su opinión en lo que tiene que ver con si se está o no de acuerdo que a una persona le limiten o le cercenen o le quiten ese derecho al descuento cuando se acepta cargos en determinadas situaciones, porque cada vez recortan más en el código. Una pregunta, no sé, doctora Marta, si logramos la posibilidad de tener ese gráfico para ilustrar el ejercicio de la individualización de pena, o nos mandamos con la explicación teórica y ahí vamos muy despacio. Ya tengo el tablero que damos para Perfecto. poder manejar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? ¿De qué vamos a hablar? El artículo 61 del Código Penal, como les dije a ustedes la vez pasada, hay 2 artículos en el Código Penal, el 60 y el 61, que a uno le surgen las preguntas y las dudas y uno se preocupa cuando los lee, porque uno cree entender los conceptos, pero lee esos 2 artículos y si uno no maneja el tema de la dosificación, eso realmente genera una confusión increíble. La vez pasada, lo que tiene que ver con el artículo 60 de los incrementos
o los parámetros para determinar, citamos un ejemplo para cada uno y fue muy fácil. Ahora vamos a hacer lo propio con el artículo 61 porque ¿qué ocurre? El legislador nos habla que para dosificar la pena existe lo que se denomina en la misma ley el sistema de cuartos, porque si bien la pena va dirigida a cada infractor, y lo que veníamos hablando de EPA Colombia, cada operador judicial determina según quién es o cuál es el perfil de esa persona, qué pena necesita. Puede ser la misma conducta que cometen dos personas, pero no es igual a un infractor primario a una persona que tiene una recurrencia a la actividad criminal o que desarrolló una conducta en condiciones muy distintas a quien no ha tenido nunca un proceso en su vida. Sin embargo, en virtud al principio de la seguridad jurídica, se ha creado el parámetro de la dosificación por cuartos para determinar que una misma persona, si fuese sancionada por un juez en Medellín, un juez en Bogotá, mal que bien le hubiese puesto la misma pena a esa persona. El sistema de dosificación por cuartos es un criterio de limitaciones para el juez, para que no sea tan caprichoso a la hora de fijar un número que tiene de tanto a tanto, y pues con esos parámetros punitivos tan extensos y tan grandes que nos da el Código Penal en Colombia, que las penas van hasta 60 años y ahora se inventaron los expertos que esa vaina puede ir hasta incluso cadena perpetua, pues es un parámetro muy amplio. Entonces, no se le puede dejar al capricho del juez, sino que hay un régimen de dosificación por cuartos. Yo le decía a la doctora Marta esta mañana a través del WhatsApp que estábamos preparando la clase de hoy, que nunca en la vida, es la primera vez con ustedes que voy a explicar, o voy a conversar, porque pues yo no me atrevo a decir todavía que enseño, que voy a conversar con ustedes el tema de dosificación de manera virtual, y me parece muy complicado porque en el aula de clase con un tablero sale muy rápido. Entonces, la persona que la vez pasada nos estaba colaborando con la lectura del código, quisiera que por favor nos lea un artículo del Código Penal, un delito cualquiera, porque vamos a trabajar sobre un ejemplo para que sea mucho más fácil. Y yo le voy a ir pidiendo a la persona que está manejando el tablero digital que me haga el gráfico correspondiente. ¿Quién está haciendo la lectura? Si quieres también puedes escribir, o si quieres yo escribo, como quieres. Yo te indico qué hacemos. ¿Quién va a leer un artículo del Código Penal, un delito cualquiera? Que diga el que con pena de tanto a tanto. Por ejemplo, el artículo 237, ¿puede ser? Incesto. 237, espérate, lo ubico. Sí, por favor, inicia la lectura. Incesto, el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Nota. Bueno. ¿Leo la nota o...? No, hasta ahí está perfecto. Ese delito, ustedes que ya van mañana ustedes ya vieron penal, un paréntesis, ¿ustedes ya vieron penal especial? No, señor. No, esta es la primera. Cuando vean penal especial se van a acordar de mí, porque cuando yo por lo menos hago examen de esta materia, yo siempre pregunto, doctor, cuénteme, además porque yo siempre hago exámenes orales, cuénteme, a una persona le pueden concursar, ustedes ya saben que es concurso, la vez pasada hablamos de eso, un delito sexual agravado por el parentesco con incesto. Y acuérdense de esa pregunta cuando vean penal especial, porque es bien interesante. Ahora hablando de los concursos, como el viernes hablamos de los concursos, es bien relevante ese tema, cuando hablamos de los bienes jurídicos. Bueno, a una persona le imputan incesto. Se practica toda la prueba en el juicio oral y resulta que la Fiscalía General de la Nación logra acreditar su teoría del caso y demostrar que efectivamente le asiste responsabilidad penal al procesado, y el juez anuncia sentido de fallo de carácter condenatorio. Cuando se termina el juicio, una vez se termina el juicio, se practica la última prueba de la defensa, que son las últimas pruebas que se practican. El juez concede la palabra a las partes para que se presente el alegato de conclusión. Las partes presentes, obviamente, tiene que estar necesariamente la Fiscalía y la Defensa, pero si está también Procuraduría o la víctima, pueden presentar alegato.
Cuando se terminan los alegatos, dice el código, el juez debe de inmediato dar el sentido del fallo. Esa es la responsabilidad que se tiene como juez que acaba de practicar la prueba en el juicio. Pero eso desafortunadamente está entrando en desuso y como el juez es el juez, pues son cada vez más frecuentes las audiencias en las que el juez dice, bueno, como el tema fue tan complejo y el juicio se realizó en varias sesiones, a pesar de que yo tomé nota, me toca revisar, entonces fijo fecha para dentro de un mes, para volver a escuchar todo y dar el sentido del fallo. Eso creo que es una afectación grave. O sea, no es agradable. Cuando la persona llega a esa etapa del juicio, está supremamente desgastada. Estoy hablando de la persona, el procesado, y que lo sometan a una espera adicional, creo yo que le hace daño. O sea, la jurisprudencia en algún momento tendrá que empezar a conminar a los jueces a que terminado el juicio se manden con un sentido de fallo. Así como los abogados y los fiscales estamos en la obligación de presentar el alegato de inmediato, pues el juez debería hacer lo propio. Y el juez anuncia el sentido de fallo de carácter condenatorio y una vez anuncia el sentido de fallo, ahí sí la ley le da la facultad, la posibilidad de suspender la audiencia para que redacte la sentencia, para que haga el texto bonito, fundamentado. En ese lapso, el juez la tarea que tiene es cuánto tiempo le voy a meter a esta persona, a cuánto tiempo la condeno, porque es que el tiempo de condena implica incluso una privación efectiva de la libertad. Ahora vamos a ver de los últimos puntos que nos quedan, a partir de cuánto tiempo más o menos es que las personas van a la cárcel o cuando la persona, a pesar de estar condenada, tiene la posibilidad de que la condena se le suspenda y pues mantenga su libertad. Es lo que de forma antitécnica llaman algunos que el delito sea excarcelable o no. Entonces, el código nos habla de entre 16 y 72 meses. Cuando vamos a hacer un ejercicio de dosificación, doctores, siempre resulta mucho más fácil si pasamos el tiempo a meses, dependiendo del delito del que hablemos o la edición del código que ustedes tengan. Hay algunos que todavía tienen pues, un poquito antiguos y van a hablar de tanto a tantos años, pero con ocasión de la ley 890, cuando se incorporó el sistema acusatorio, todos los delitos por regla general tuvieron un incremento, entonces a partir de ese momento las penas se contabilizan en meses de prisión. Entonces tenemos el parámetro de 16 a 72. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 61 para determinar los cuartos y entenderlo de manera muy fácil? Necesito que quien esté manejando el tablero me colabore con la siguiente operación. Yo la voy a hacer acá. Al tiempo máximo se le resta el mínimo, o sea, 72 menos 16. ¿Cuánto les da eso? $56. 56, nos dio lo mismo. Entonces, por favor, colabórame anotando ahí 56, por favor, el resultado. Hasta ahí, este es un tema, parece, o sea, es muy fácil, pero pues si uno no lo entiende bien puede resultar complejo. En el momento que estime necesario, quien quiera, por favor, activa su micrófono y nos devolvemos nuevamente. Establecemos el rango punitivo que nos trae cada delito, de 16 a 72. Establecido ese rango en meses, al máximo se le resta el mínimo. En este caso, 72 menos 16, el resultado es 56. Ese resultado lo dividimos en 4, por favor. La persona que tiene... 14, profe. 14, pues entonces por favor anótame ahí 14. Quedó 4. Ahora, ¿por qué en 4? Seguramente algún inquieto estará diciendo, ya tenemos claro que al máximo se le resta el mínimo y se divide en 4. ¿Por qué en 4? Porque pues ese es el parámetro, excúsenme que responda de esta forma, es el parámetro que nos trae el legislador en el artículo 61. Se divide en 4 porque vamos a establecer 4 cuartos de movilidad. Entonces, ese número 14 que ya sabemos de dónde salió, es el que nos va a dar el parámetro para ver de cuánto a cuánto va cada uno de los cuartos para que se dosifique la pena. Entonces, el mínimo de pena es 16 meses. Ese es el tiempo mínimo por ese delito. El juez no puede estar por debajo de eso si hubo juicio oral, porque si hubo aceptación de cargos, otro será el cantar, lo vamos a ver ahora. Pero si se practicó el juicio oral y fue condenado, la pena mínima es 16. Entonces, colabórame por favor anotando 16 en el renglón de abajo, 16 como pena mínima. Perfecto. A 16, no le escribas como pena mínima, dejemos 16 solo, gracias. A ese tiempo 16 le sumamos 14, que es el rango que obtuvimos de la operación aritmética anterior. ¿Cuánto nos dio eso? 30. 30. Entonces, el primer cuarto de movilidad, doctores, es de 16
a 30 meses. Si ustedes están tomando apuntes, sería excelente. En este sí, a mí no me gusta que tomen apuntes, pero en este punto específico sí, porque como es un tema de técnica y de fórmula, cuando uno copia, se le graba. Entonces, el primer cuarto de movilidad va de 16 a 30 meses. A esos 30 sumémosle otros 14. ¿Cuánto nos da? 44. Entonces, segundo cuarto de movilidad va de 30 meses a 44. A ese le sumamos 14. ¿Cuánto fue? Ay, profe, qué pena, pero no he entendido. Qué pena. Ya. 58, perfecto. Y a 58 le sumamos 14. ¿Cuánto nos dio? Ya me devuelvo, tranquilos. 72. 72. ¿Y cuánto era el tiempo máximo del delito? 72, perfecto. Entonces, ahí acabamos de hacer la operación aritmética para determinar los 4 cuartos. Nos vamos a devolver las veces que sea necesario. Doctores, por favor, quienes hayan ido a audiencias no me dejan decir mentiras. Hoy encontramos, no en Palo Quemado, en todas las sedes judiciales del país, fiscales y jueces que llevan sentados en esa labor años y no saben hacer este procedimiento que acabamos de hacer nosotros para dosificar una pena. Cuando a los alumnos se les quiere amargar la vida, en los exámenes preparatorios de derecho penal se les pide que dosifiquen una pena. Y realmente es un ejercicio muy, muy fácil. O en el examen final, doctor Dieguito. O en el examen final. Y obviamente siempre, me imagino que el doctor Diego Felipe es de mi escuela. La explicación en la clase la hacemos con el incesto de 16 a 72, pero en el examen usted les mete 2, 3 agravantes concursando con terrorismo y homicidio para que se vea interesante el tema y que dosifiquen eso. Entonces... Por favor, no le dé ideas, profesor. Gracias. Sí, le da ideas. Voy a decir que me invite Son de la misma escuela, eso es la misma cosa. Exactamente. Cuando haga pruebas orales que me lleve de jurado y ve cómo nos divertimos. Eso es bullying. Bueno, muchachos, vamos a devolvernos nuevamente y lo vamos a hacer las veces que sea necesario, muchachos. Si no salimos de este esquema en la clase de hoy no hay ningún problema, pero salimos felices y todo lo comprendemos. Para determinar el quantum punitivo en una sentencia de condena, definitivamente hay que establecer unos cuartos dentro del rango de movilidad que nos trae cada delito. Todos los delitos, absolutamente todos, tienen un rango de pena de prisión entre un mínimo y un máximo, todos. La clase pasada hablamos qué pasa cuando eso se altera, porque hay unos parámetros, que cuando se incrementa de un tanto a tanto o hasta otro tanto. Y vimos uno por uno y los ejemplos clarísimos de cada uno de los numerales del artículo 60. Cuando el juez ya tiene claro eso y va a condenar por un delito, establece el rango de movilidad. Estamos trabajando hoy con el incesto. Según el Código Penal vigente hoy, siempre por favor que vayan a hacer, se me olvidó en la explicación pasada decirles eso, para establecer una dosificación, por favor, doctores, siempre. Así dosifiquen todos los días de su vida. Siempre, por favor, vayan al artículo del código y léanlo, porque es que en Colombia la legislación cambia cada 5 minutos. Eso nos pone la obligación, entre otras cosas, de estrenar código cada 15 días. Pero es que aquí están incrementando penas permanentemente y a veces todos, me incluyo, caemos en el error. El delito de tal tiene pena de tanto a tanto y resulta que eso lo cambiaron. Entonces siempre vayamos a la pena vigente de ese momento. El incesto dice hoy el código de 16 a 72. Entonces, ¿cómo se obtienen los cuartos? Al tiempo máximo del delito, es decir, 72 meses, siempre tengamos la pena en meses, se le resta el mínimo. 72 menos 16, ¿nos da cuánto? 56. 56. Perfecto. Exacto, estamos clarísimos hasta ahí. En el momento que sea necesario, alguien me detiene, por favor. Al tiempo máximo se le resta el mínimo. Eso nos da un número, que en este caso es 56. Ese número 56 se divide en 4. ¿Por qué en 4? Porque ese es el rango de movilidad que nos da el artículo 71. Hay que dividirlo siempre en 4. ¿Perdón? Entonces, en este caso, la división de 56 en 4 nos da 14. Ese 14 es el número de meses que se van a incrementar cada uno de los cuartos.
Entonces, el tiempo mínimo de pena del delito de incesto es 16. A 16 le sumo 14, nos da 30. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 16 y 30 meses es el cuarto de movilidad para el juez. Ahorita vamos a ver qué significa cuarto de movilidad, pero ese es el primer cuarto. A eso se le suma 14, nos da 44. Entonces, entre 30 y 44 es el rango de movilidad del segundo cuarto. Y igualmente, se le suma 14, nos da 58 para obtener el tercer cuarto, y al sumar 14 nos da 72 y llegamos al cuarto cuarto y a la pena máxima que traía el artículo de 72 meses de prisión. Ahí tenemos establecidos ya 4 cuartos de movilidad, es como una línea de 16 a 62 que está dividida en partes iguales, y pues el código en el artículo 61, palabras más, palabras menos, lo que nos dice, sin complicar tanto la vida, es que si la persona no tiene antecedentes penales, es infractor primario, no tiene circunstancias de mayor punibilidad. La vez pasada hablamos de cuáles son las circunstancias de mayor punibilidad. Nos detuvimos un poco en el tema de la coparticipación criminal para hacer una diferencia con el tema de la coautoría. Pues el juez se moverá solamente en el primer cuarto. Entonces, cuando el delito de incesto me habla de 16 a 72, pero el juez nos anunció un sentido de fallo de carácter condenatorio, no hemos escuchado todavía la sentencia, no sé cuánto tiempo es el que le van a dar a mi cliente o al acusado, si soy el fiscal, pues privadamente podemos hacer este ejercicio, porque es que todos conocemos quién es el procesado, si es una persona que es infractor primario, si tiene circunstancias de mayor punibilidad, si tiene agravantes, si por el contrario es reincidente, y vamos a saber en qué cuarto nos movemos. Y si la persona es de los, por eso vamos al primer cuarto, al primer ejemplo, de quienes no tienen ningún tipo de antecedentes ni circunstancias de mayor punibilidad, el juez solamente se puede mover entre 16 y 30 meses. La importancia tan grande de saber hacer este ejercicio, porque el juez no puede estar por encima de ese tiempo. Miren ustedes que yo les decía al inicio de la clase que es para recortar un poco el capricho de los jueces, para no permitirles que tengan ese rango tan grande de entre 16 y 72. Y en el otro extremo, la persona es reincidente. En diferentes oportunidades ha tenido relación con la actividad judicial, es una persona que reporta antecedentes, están reportados en el escrito de acusación, circunstancias de mayor punibilidad, el juez estará en el cuarto máximo. Entonces la pena mínima para esta persona ya no va a ser de 16, sino va a ser de 58 meses de prisión, entre 58 y 72. Cuando concurren circunstancias de mayor y de menor punibilidad, el juez se moverá en los 2 cuartos medios, es decir, entre 30 y 58. Profe, perdón, te interrumpo, es que Miguel Castañeda tenía una pregunta y Andrés. Por favor, por favor. No, ya con lo que explicó me quedó satisfecha la duda que tenía, profe. Perfecto, doctor Miguel. Hasta aquí, digamos que he hablado exclusivamente de la fórmula matemática que nos trae el artículo 61. Muchachos, por favor, sin ningún temor, hasta este punto, ¿estamos claros todo mundo? Profe, yo tengo una duda. A ver, qué pena. Los escucho. O pregunta más bien. En el caso de que hablas de reincidencia, cuando una persona ha sido condenada, siempre hablan de que durante los 5 años posteriores, si cometiera un delito, le queda como antecedente. Estuve escuchando una noticia que ya no van a tener en cuenta eso. O sea, una persona comete un delito en el 2010 y vuelve y comete un delito en el año 2015 o 2016. Queda siempre el antecedente penal para que le duplique la pena. Son dos conceptos. Agradezco muchísimo la pregunta. Cuando nosotros vamos a hablar, o cuando un juez, mejor, va a evaluar cuál es la dosificación de pena, yo soy de los que considero que el análisis deja de ser de dogmática penal y se pasa más a un análisis criminológico, porque es que se va a condenar a un ser humano. Y hay que saber quién es ese ser humano, perfilarlo un poquito, de dónde viene, su entorno social, qué lo llevó a cometer ese delito, qué relación tenía con la víctima, porque es que el grado de reproche o el grado de justificación va a variar. El problema que tiene esta mujer por allá en Suacha, que se le desapareció la niña, Sara Sofía, y su madre biológica está en una cárcel, porque la están acusando que ella es la causante de no sabemos qué. Miren ustedes, la fiscalía local se manda a la cárcel a alguien
y todavía no sabemos cuál es el delito, extraño. Pero supongamos, o está desaparecida o está muerta, porque la fiscalía ponía a concursar esos dos delitos de forma equivocada, pero es que a la hora, supongamos que se agota todo un juicio oral y se encuentra que esa mujer, Carolina Galván se llama, es responsable penalmente. Pues por supuesto, el grado de reproche va a ser altísimo en un análisis criminológico, porque estamos hablando de la mamá. Y eso definitivamente no está bien. Es distinto desplegar una conducta que le quite la vida a alguien, cuando ese alguien es desconocido, a desplegar una conducta que le quite la vida a su hijo, y más una persona indefensa, como lo es esta niña, que ojalá, yo soy de los que creo que esa niña está viva hoy, ojalá así sea. Entonces, el grado de reproche cambia. Y la doctora Marta me hace una pregunta: ¿qué pasa cuando hay reincidencia de antecedentes? Ocurre lo siguiente: el antecedente penal tiene que ver con que una persona haya sido condenada. Solamente son antecedentes las condenas, nada más. Las condenas en firme. Y el antecedente tiene vigencia pues por el tiempo de la condena. Si una persona la condenan a 6 meses de prisión, pues expirado los 6 meses, queda, excúseme la expresión tan antitécnica, reseteada su situación, y pues simplemente pagó la deuda con la justicia. Y pues los jueces tienen la posibilidad en el mismo fallo de determinar algunos temas accesorios, lo que hablábamos la vez pasada de las penas accesorias, y pronunciarse en lo que tiene que ver con los temas de los antecedentes, pero por regla general debemos defender siempre que la persona, una vez expirado el tiempo de la condena, se entiende que está a paz y salvo con la administración de justicia. Entonces, una persona cometió un delito en el 2010, dice la doctora Marta, pero es que ese delito que cometió la llevó a una condena de 1 año. Hoy estamos en el 2021, pues hoy está limpio en lo que tiene que ver con antecedentes judiciales, antecedentes penales. Cosa distinta, creo yo, es un tema terminológico, es la reincidencia. Una persona puede haber cometido delito hace 10, hace 12, hace 15, hace 20, pero ha estado sentado en la silla de los acusados varias veces a lo largo de toda su vida. Yo creo que un juez sí debe tener en cuenta eso. Por muy que su hoja de vida hoy esté limpia, definitivamente debe hacer esa valoración. Que en el caso específico, en el proceso, no tenga circunstancias de mayor punibilidad, pues no le va a permitir irse al cuarto máximo. Eso está clarísimo. Pero definitivamente no el mínimo. Me refiero en este caso 16. Porque es que es una persona que, dicho de forma gráfica, no lo va a tomar como grosero, una persona que es cliente de la Fiscalía General de la Nación, pues definitivamente no es igual al infractor primario. Y a eso creo yo que es que debemos, ese es el concepto que debemos aplicarle a la expresión reincidente, a una persona que tenga una proclividad a la actividad criminal, indistintamente tenga antecedentes o no los tenga. No sé, doctora Marta, si quedamos claros con esa explicación. Hablan del antecedente como tal, pero siempre en el SPOA te va a registrar que tuvo un problema en el año que sea. Esas son anotaciones. Es decir, cualquier relación que tenga un ser humano con un proceso judicial, ahí queda. Y es lo que se llama una anotación, que eso es reservado. Eso lo maneja más la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con temas de necesidades de órdenes de captura, necesidades de medidas de aseguramiento para perfilar a una persona. Pero nunca a una persona se le puede limitar un derecho o una posibilidad de desempeño como ciudadano mientras no tenga antecedentes penales, y antecedentes son solamente las condenas vigentes. Ok. En el caso que hablas del accesorio, cuando condenan a una persona por 6 meses, pero el accesorio le va por el doble de la pena y va a buscar trabajo una persona, entonces lo primero que salen es, miremos Procuraduría. Entonces la persona parece que todavía está pagando el accesorio, entonces le quitan los derechos para muchas cosas, ahora más con todo esto de la tecnología. Entonces, en ese caso, hasta que la persona no cumple el accesorio, igualmente está quedando señalada y no puede... Por supuesto, lo que diga el juez en la sentencia. ¿Y eso no se puede apelar? Tenemos que empezar a meter, claro, esa presión estamos llamados a hacerla todos los que intervenimos en el proceso penal en sede de casación, para que la Corte emita decisiones que tengan a dar algún parámetro. Yo creo que no tiene lógica que una pena accesoria vaya más allá de la pena principal. Creo yo que una pena de prisión es lo más drástico, pero en Colombia se están invirtiendo las situaciones y las penas accesorias se disparan un poco más alto. Ustedes recordarán el caso del carrusel de contratación en Bogotá, el caso del consorcio del grupo Nule. Frente a ellos se emitió una condena
por determinado número de años. Pero como pena accesoria, algún magistrado inspirado dijo, metámosles que está prohibido a perpetuidad para el resto de su vida volver a contratar con el Estado. Eso dijeron, y son los que saben, y por supuesto debemos obedecer. Los fallos se acatan y los fallos se respetan. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Pero existe una jurisprudencia que diga que, perdón, profe, te interrumpo, pero existe una jurisprudencia que diga que se puede apelar el accesorio para que una persona pueda tener dicen, hay una resocialización, pero si tienes una persona que ha tenido algún problema, te dicen, está limitado al Estado. Y en el momento en que tengas el accesorio, si te van a recibir en un trabajo, lo primero que hacen es mirarte y si tienes un accesorio, eso te reporta a SARLAF y ya la persona queda inhabilitada para poder conseguir un empleo, para poder abrir una cuenta, o sea, va a quedar totalmente limitada por esa pena accesoria que es el doble de la pena principal. Entonces, claro, ante eso mi pregunta es, ¿existe algo, una norma, una ley que puedan este tipo de personas apelar en tutela o en alguna instancia que le quiten el accesorio? Ese es el debate que está, de las formas de impugnación que está estrenando ahorita la señorita de Colombia, de quien tanto hemos hablado. Siempre una condena es susceptible de apelación, por el motivo que a bien tenga la defensa, por el motivo que sea. Puede incluso provenir de una aceptación de cargos. Yo acepté cargos para ponerle la cara en una decisión valiente y gallarda a la Administración de Justicia, acepté cargos y salgo de este problema cuanto antes. Pero por muy que acepté cargos, el juez me dio una sentencia supremamente alta, o me impuso una multa supremamente alta, o una pena accesoria supremamente desfasada, desproporcional. Siempre que se emita una condena, la persona tiene la posibilidad de apelar. Ese es como el gran avance que tenemos ahora en Colombia, que la persona tiene la posibilidad de atacar o impugnar una condena, así la condena sea de segunda instancia. Porque miren ustedes que el caso de la instigación al terrorismo de EPA Colombia provino en segunda instancia. Y uno no puede decir, oiga, pero estaban desatando una apelación y ahora van a impugnar. O sea, es como la apelación de la apelación, a pesar de que esta expresión es antitécnica, pues en eso consiste. La regla ahora establecida con ocasión de una pelea jurídica bien importante que dio el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, claramente se estableció que la primera condena en un proceso penal siempre es susceptible de ser impugnada, indistintamente de la instancia en que ella venga, o primera o segunda, y es lo que se llama una impugnación especial. Entonces, sí, doctora Marta, por supuesto, la persona puede estar asumiendo que está bien condenada en tema de prisión, pero en la pena accesoria se fueron más arriba, en la pena de multa se fueron muy alta, o no le consideraron un beneficio que cree le asistía. La suspensión de la pena, la domiciliaria, puede apelar, definitivamente sí. Y la apelación es una impugnación, es manifestar de forma técnica y jurídica la inconformidad de esa sentencia frente al superior jerárquico de quien está firmando la condena. La última pregunta, y ya no interrumpo más porque hay varias manos levantadas. En el caso de que EPA Colombia sea condenada y le den el tema de terrorismo, son 5 años, ella paga sus 5 años, pero obviamente no va a estar de acuerdo que fuese terrorismo. Independientemente que haya aceptado los cargos que la condenen, después de pagar su pena, ella puede solicitar que le quiten el terrorismo para volver a hacer su vida. O sea, si son conciertos para delinquir y todo este tema, obviamente no tiene los beneficios y va a quedar marcada de por vida. Después de que se acepta una condena, de que se paga la condena, se está pagando el accesorio, la persona tiene la posibilidad de que le restablezcan sus derechos como persona natural para poder hacer su vida y que ese delito, si fue mal condenada, se lo puedan quitar. No, empiezo por la última parte de la pregunta. Una vez la persona ha cumplido con el tiempo al cual fue condenada, por supuesto recobra todos los derechos civiles y políticos que le fueron suspendidos en ocasión de la ejecución de la pena. Eso está clarísimo. Pero eso es entre comillas. Pero no se trata de que se le quite o no se le quite el delito. El recurso extraordinario de casación llega a la Corte Suprema de Justicia y se tiene que, es un órgano de cierre, es decir, es la última instancia a la cual se puede acudir para dar un debate de si hay lugar a condena o no. Ahí hay un tema de precisión técnica y es que la casación como tal no es un debate de responsabilidad penal. Es decir, empiezo en orden.
La persona le imputan un delito y la persona pueda que acepte cargos. Si acepta cargos, pues por supuesto se va en condena, se ahorra el juicio. Pero puede no aceptarlo si se practica la prueba en el juicio. En el juicio, en primera instancia, no se debate cosa distinta, sino su responsabilidad penal. Y agotado el juicio, el juez dice, hay responsabilidad penal y eso se puede apelar y se va a una segunda instancia. En la segunda instancia se desata el recurso de apelación, que por supuesto es un debate meramente de responsabilidad penal. No es que mi cliente no cometió ese delito, la responsabilidad penal no existe. Y la segunda instancia emite un fallo en el que valora la responsabilidad penal, si esta existe o no, y hasta ahí llega el debate, escúcheme que lo repita tantas veces, de responsabilidad penal, hasta la segunda instancia. Lo que pasa es que si la persona está condenada por esa segunda instancia, existe la posibilidad de acudir a un recurso extraordinario de casación que técnicamente no se debería llamar recurso porque es una acción de casación, es un tema totalmente distinto en donde se debate es el actuar del juez, ya no tanto la responsabilidad penal, sino si el juez se equivocó por unas causales que claramente nos da el legislador, que es eminentemente técnicas. Ese es el motivo por el cual, creo yo, esto es equivocado, pero ese es el motivo por el cual esas acciones de casación se le dejan a algunas personas. No todos los litigantes trabajan temas de casación, eso se le deja exclusivamente a los académicos, a las personas que han sido magistrados de la corte, que tienen un conocimiento en teoría y en doctrina muy grande, porque manejan justamente el análisis del actuar de los jueces, porque lo que se va a valorar en sede de casación es el actuar del juez, si actuó bien o actuó mal, el juez de primera o de segunda instancia, dependiendo de lo que sea objeto de recurso. No tanto un tema de responsabilidad penal, pero digamos que ahí sí me desvío, eso lo verán ustedes a profundidad con el colega que les imparta a ustedes procesal penal. ¿No pero una precluye vez la se acción? determina, dime. Perdón, ¿y no precluye la acción? Si fue condenado hace 5 años y la accesoria está muy larga y la quiere apelar independientemente de que haya pagado la pena hace 5 años y siga pagando la accesoria, ¿puede apelar ese recurso que termine la accesoria? Por supuesto, claro, la ley da la posibilidad de acudir en casación, porque si ya fue una segunda instancia, o de una primera condena si es impugnación especial. Por supuesto que lo puede hacer por el motivo que sea. Siempre que exista inconformidad con el fallo de condena se puede recurrir. Digamos que con esa expresión recojo toda la expresión, por supuesto. Ahora, si a pesar de esa impugnación la Corte Suprema de Justicia, al resolver la casación, resuelve no casar, es decir, se mantiene la condena, se acata. Hay un recurso extraordinario, ese sí recurso, creo yo, que es el de revisión. Una vez se profiere esa condena de cierre, hay 2 años. Si durante esos 2 años surge una o varias pruebas nuevas que no fueron valoradas, por supuesto, en el juicio, sino que surgen o se advierten con posterioridad, hay 2 años para que desde el momento de la ejecutoria de la condena se pueda recurrir en recurso de revisión. Es otra figura de impugnación, otra forma de impugnación, perdón, pero tiene ese lapso, 2 años. Si se transcurren esos 2 años, el tema se complica. Este es un caso, ese tema, ahora que hablábamos el caso de la niña de Soacha, se construye ahí una pregunta muy bonita para examen preparatorio. Van a decir que ustedes, yo llegué echando muchas vainas hoy con los exámenes. En el examen preparatorio uno le pregunta eso a los muchachos. Bueno, supongamos que a la mamá de esta niña la condenan por desaparición forzada y 15 años después la niña aparece. ¿Ustedes qué harían? Ya no hay posibilidad ni siquiera de ir en revisión, porque pues ha pasado mucho más tiempo. Si hacen preparatorio conmigo, les voy a recordar esa pregunta en algún momento. ¿Qué otra pregunta? Omar Claret, Córdoba, profe. Doctor Omar, buenas noches. Profesor, doctor, buenas noches, compañeros. Mi doctor, yo tengo una inquietud, pues parece simple, pero para mí está un poquito como confusa. Y me gustaría, pues obviamente, que usted me colaborara en lo siguiente. Cuando hablamos del ámbito punitivo de movilidad, ¿a qué nos referimos? Y realmente cuando nosotros, pues yo tenía entendido que cuando se habla del antecedente, eso tiene que ver mucho con el historial delictivo del individuo.
pero lo escucho en este momento cuando dice que pagada la pena, sí, digamos, la persona ya queda totalmente, digamos, el término que utilizó se me escapa, pero pues obviamente ese historial delictivo no lo afecta en el concepto de los antecedentes, porque es que nosotros escuchamos que, como decía la compañera Marta, ciertamente en algunas ocasiones para las personas presentarse a ciertos cargos, se fijaban mucho en el historial y los jueces al mismo tiempo para tomar decisiones, pues tienen mucho también en cuenta el historial de esa persona de acuerdo a sus antecedentes delictivos. Entonces, ahí tengo una confusión, discúlpeme. No, ni me faltaba. Solamente son antecedentes en Colombia las condenas ejecutoriales. Mientras no exista una condena en firme, no hay antecedente. Una persona puede tener en su contra 5.000 procesos penales. Mientras en ninguno sea condenada y esa condena no quede en firme, su hoja de vida judicial está limpia, absolutamente limpia. Ahora, establecido si hay antecedente, es decir, la persona efectivamente tiene una condena, esta condena fue impugnada y se la confirmaron y fue en casación igual, o si no fue en casación, lo cierto es que la condena quedó en firme, el antecedente mantiene vigencia por el tiempo de la condena. La Constitución política es muy clara en advertir que no existirán penas perpetuas. A una persona no la puede acompañar una sanción penal para el resto de su vida en lo que tiene que ver con temas de antecedentes. Ahora se inventaron, ojalá por corto tiempo, y la Corte Constitucional acabe con eso, el tema de la prisión perpetua. Es un tema totalmente distinto, pero es que en ese caso es una pena principal. Pero en lo que tiene que ver con antecedentes judiciales son solamente las condenas y por el tiempo de la condena. Ahora, ustedes me están preguntando, es que muchas veces cuando una persona va a incorporarse a un empleo público, lo primero que le piden es imprima de la página si tiene o no tiene antecedentes. Si ya cumplió la pena y está paz y salvo, pues no, el antecedente se extingue, ya no está vigente. Sin embargo, si la persona aspira a trabajar, digamos, en un cuerpo de seguridad del Estado, va a trabajar con inteligencia militar, por ejemplo, pues allá seguramente le escarban hasta lo último. Y a pesar de que no tenga antecedentes vigentes, seguramente ese va a ser un criterio por la peligrosidad, la responsabilidad, la investidura del cargo que va a ocupar. Se requiere una hoja de vida totalmente transparente. No puede haber tenido una condena nunca en su vida. Ese es un criterio propio de cada entidad en lo que tiene que ver con temas de seguridad nacional. O, supongamos, una multinacional que venga aquí a Colombia y esté vinculando profesionales, puede hacer esos estudios de seguridad. Lo que pasa es que hay ahí como una contravía entre las garantías constitucionales y las políticas propias de la entidad o la empresa privada, si se trata de empresas privadas. Pero pues dentro de la autonomía, tanto de las empresas de seguridad del Estado como de la empresa privada y el libre mercado, eso está hoy funcionando así. A una persona le pueden indagar si ha tenido si ha tenido antecedentes, así no estén vigentes todavía. Perfecto. Profe, perdóname, de eso me refería. Yo fui oficial de cumplimiento del CARLAF. Perdóname, es para complementarte. Yo soy oficial de cumplimiento y es justamente eso lo que tú dices. O sea, dicen que no importa, pero si uno hace un análisis para cualquier empresa y va uno a revisar los antecedentes, si han tenido algún problema, inmediatamente por el riesgo lo bota el programa y no permite que la persona sea contratada. Si es una empresa pública, una empresa estatal, tiene que tener un manual, un reglamento. O sea, las empresas públicas todas están regidas normativamente. Y seguramente lo que allí dice es que la persona no tenga antecedentes vigentes. Y si la persona no tiene antecedentes vigentes y le impiden ingresar a ese cargo público con ocasión de eso que tuvo hace 30 años, que ya se expiró, se puede dar el debate mediante acción de tutela para advertir que le están vulnerando la garantía del debido proceso porque le están desconociendo que ya está paz y salvo con el Estado y está incluso afectando su buen nombre porque hoy está limpio siendo antitécnico. Y puede dar ese tipo de debates. Lo que pasa es que depende del cargo que vaya a ocupar, porque pues es que si va a ser el director de inteligencia, pues la posibilidad de que esa tutela prospere es muy baja, o sea, porque es que el cargo exige unas condiciones seguramente claras.
y con el control social, sobre todo mediático, que tenemos en Colombia, pues va a dificultar bastante eso. Pero ese es un debate que está abierto. Yo, pues obviamente, ustedes sabrán, se imaginarán, los defensores luchamos contra eso permanentemente. Y si uno quiere hacer un seguimiento juicioso de sus clientes, cuando resultan condenados, agotados todos los recursos, uno los hace el acompañamiento hasta ejecución de penas, y una vez se cumple la pena, me expiden la constancia que mi cliente estaba paz y salvo, reportan a todas las entidades correspondientes, a las bases de datos, que se advierta que la pena expiró y que ya cumplió con absolutamente toda la carga. Profesor, doctor, discúlpeme, no sé si sea un poco necio, pero es que vámonos al ámbito de los actos criminales. Supongamos, se lo voy a plantear así, supongamos que una persona lo condena, es condenada por un crimen, ¿sí? Paga esa pena, sale en libertad porque ya cumplió su pena, pero de manera reiterativa, o sea, reincidente, comete otro crimen. Eso, en términos de que el juez vaya a tener en cuenta para un nuevo, ese crimen anterior, el solo hecho de haber pagado la pena, ya se libra de los antecedentes. Mientras el antecedente esté vigente, no. Una vez transcurra el tiempo de la pena, pues expira el antecedente, lo podrán tener en cuenta. Hay que verificar la fecha de la ejecutoria de la última condena. Transcurrido el tiempo de la misma, expira el antecedente. Mientras el antecedente se lo van a tener en cuenta, por supuesto, sobre todo en sede de audiencias preliminares, para solicitar o no una medida de aseguramiento. Ayer veía una noticia, estos muchachos que llaman, no sé qué se inventó alguna vez esa expresión de la famosa primera línea, y a los fiscales se les copió, y hablan que capturaba a alguien de la primera línea, como si ser de primera línea fuera delito. Ni siquiera sé qué es primera línea. Y el criterio que están teniendo los jueces de garantías es justamente eso: quienes tienen antecedentes penales, y a esas personas se les está imponiendo medida de aseguramiento, a diferencia de quienes son infractores primarios. Esa es la relevancia tan grande del antecedente. Correcto, profe. Sigue Ok. Yamil Lizarazo, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Profe, una consulta. Bueno, le entiendo muy bien el tema de el rango donde se puede mover el juez. Cuarto, estaríamos hablando que una persona que de pronto no sea un delito sin antecedentes, pues, y en el cuarto con antecedentes. En el ejemplo, en el artículo que leímos, esos 2 cuartos medios, ¿dónde se mueve? Un ejemplo, digamos, para saber. ¿Cuándo en el segundo y cuándo en el tercero? Sí, señor. Al hacer, excelente pregunta. Al hacer la lectura del artículo 61, se dice que cuando concurren unas u otras circunstancias de mayor y menor punibilidad, el juez se moverá en los 2 cuartos medios. Digamos que ahí sí hay mayor capricho, por así decirlo. No hay un parámetro claro de cuándo en el segundo y cuándo en el tercero, sino que en los 2 medios, porque como hay unos y otros, agravantes y atenuantes, puede haber mayor discrecionalidad en el rango de movilidad. Ahora, antes de pasar a las siguientes preguntas, traigo a colación un caso de connotación nacional que seguramente todos ustedes recuerdan, para que adviertan el error tan grande por desconocimiento de este tema justamente por parte de quien presentó la apelación, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Ustedes recordarán un caso que ocurrió hace algunos años, bastante lamentable, de una persona de nombre Rafael Uribe. ¿Sí se acuerdan de ese caso de Rafael Uribe? Que resultó muerta una menor de edad de nombre Juliana Zamboní, en Chapinero Alto. ¿Sí saben Uribe qué es? Noguera. Claro, exactamente. Resulta que esa persona aceptó cargos. Entre otras cosas, hago un paréntesis: quienes sean inquietos y les apasione el litigio, busquen esos registros de esas audiencias. En mi humilde opinión, la captura de Rafael Uribe Noguera fue ilegal y eso nunca fue advertido. Pasó de largo. Y eso no llegó a la corte, o si no en algún momento hubiese resultado en su favor y hubiese recobrado su libertad. ¿Con ocasión de qué? Él fue capturado en una clínica con una orden de captura, pero sin orden de allanamiento, y esa se requiere. Lo van a ver en Derecho Procesal Penal. Pero con eso cierro el paréntesis, simplemente les dejo como la inquietud para que los inquietos van y miren ese.
Él fue capturado y aceptó los cargos. Lo que pasa es que por una ley en Colombia, que es de lo que les quiero escuchar hablar ahora a ustedes, que me den su opinión, alguien algún día en un momento de desvelo de inspiración se le ocurrió que cuando frente a ciertos delitos la víctima sea menor de edad, no hay ningún tipo de descuentos ni de beneficios de absolutamente nada. Y pues como aquí estábamos hablando de un delito de connotación sexual y un delito contra la vida, pues el homicidio, y la víctima era menor, pues no había ningún tipo de beneficio. Entonces la pena va completa, a pesar de que aceptó los cargos. Y si miramos el Código Penal vigente para esa época de los hechos en que murió la niña Juliana, la pena máxima en Colombia para ese delito eran 60 años, que igual me parece un jurgo. Y todo el mundo, con este populismo al que nos tiene acostumbrados la Fiscalía, estaba a la espera de que a Rafael Uribe le metieran la pena máxima, 60 años. Le llegó el día o el momento señalado para que el juez hiciera esto que estamos haciendo acá nosotros, la operación aritmética. Y el juez lo condena al máximo del tercer cuarto. A él le dieron, si mal no estoy, fueron 52 años de prisión. Y la memoria no me traiciona. Y la Fiscalía, en ese afán desmedido por querer lograr el aplauso del auditorio, sacó comunicado, la Fiscalía trabaja por comunicados, ¿se han dado cuenta? Sacó un comunicado en el que dice, es que el delito es tan grave, los hechos son tan reprochables, que no vamos a dejar pasar por alto que la condena no fue el máximo. La Fiscalía quiere 60 años de prisión y mandó eso en apelación al Tribunal Superior de Bogotá, porque a ellos no les gustaba 52, ellos querían 60. Cualquier persona juiciosa, como cualquiera de ustedes, no requiere el título de abogado para darse cuenta que Rafael Uribe Noguera no tenía antecedentes penales. Por tanto, era absolutamente imposible que lo condenaran dentro del último cuarto. Eso no se puede hacer porque va contra la técnica. Miren el oso tan inmarcesible que hace la Fiscalía con ese recurso de apelación. ¿Cómo le piden a la segunda instancia que condene a una pena que por ley no se puede? Pero en el afán desmedido, por buscar una pena tan supremamente agresiva, porque igual 52 años me parece una locura, y buscar 60, miren ustedes en lo que caen, y eso cae en manos de un tribunal, de un magistrado bien avesado, y puede traducir hasta una compulsa de copias disciplinarias. Perdóneme, señor fiscal, si usted va a apelar, por lo menos estudie. No pida lo imposible. Vean ustedes la trascendencia de lo que es no manejar la técnica de la dosificación por cuarto. ¿Quién más? Pregunta, observamos 2 preguntas más y las otras las trasladamos al final. Tito Rojas. Para agotar los temas de la clase. Tito Torres. A ver. Buenas noches. Torres, Erika Peña y José Bermúdez están en... La mía es una pregunta cortica. Cuando existe una condena, puede ser mínima, de 8 o 9 meses, es la primera vez que condenan a una persona, digamos, lo condenaron a 9 meses, y al transcurrir de los 6 meses volvió y cometió otro delito. Bueno, pues ya tiene una condena encima, pero ¿puede pasar algo con la primera condena? Si no ha transcurrido el tiempo de la condena y el antecedente está vigente, por supuesto se lo van a tener en cuenta. Excúsenme la expresión, se lo van a facturar a la hora de hacer la dosificación porque van a advertir que tenía un antecedente vigente. Entonces el juez no se va a ir al primer cuarto. Ok, y le va a afectar para la otra condena. La segunda. También. ¿Perdón? Sí. Y le afecta para la segunda, para el segundo delito. Por supuesto, no hay nada que haga más daño que un antecedente penal. Es gravísimo. Claro. Y la segunda condena, o a partir de la segunda, mejor, porque hay gente que los colecciona, puede generar un riesgo altísimo de perder la libertad, por muy que sean condenas bajas. Pero como está reportando antecedentes, si existe la posibilidad que el juez quite la libertad, no lo va a dudar ni un segundo. Listo, gracias, profesor. Ok, ¿qué más? Una más y trasladamos las otras al final. ¿Quién más? Erika Peña, profe. Ok. Buenas noches, profe. Qué pena, es que no entendí muy bien la operación que hizo. ¿Será que la podemos hacer otra con otro ejemplo? Con el mayor gusto. La persona que está leyendo el código al azar, otro artículo, cualquiera. Profe, buenas noches.
Buenas noches. Hice como el ejemplo con 2 delitos que fue hurto calificado y instigación a delinquir. No sé si me quedaron bien, si quieren los podemos hacer. Nos toca establecer, bueno, cuando tengamos de una vez y hacemos simulacro del examen de mañana, cuando hay un concurso de delitos, en este caso heterogéneo, ¿cuál pena va, colegas? La máxima, ¿no, profe? Exactamente, la máxima. No se suman, nunca se suman. Tengo 2 delitos que uno me factura un tiempo de 4 años y el otro 5. Definitivamente la pena no es que sea 9, porque son 2 delitos y al sumarlos da, definitivamente no. El juez condena, hace el ejercicio de la dosificación que estamos haciendo al delito único que tenga la pena más alta. Una vez obtenga el número definitivo, el que va a poner puede hacer un incremento, ese sí es caprichoso, ese sí va al arbitrio del juez, porque existe otro u otros delitos y para eso sí no hay como un rango. La ley lo que le dice es que no los puede sumar. La suma aritmética está prohibida, pero puede aumentar hasta en otro tanto, dice, siempre que no supere la suma aritmética, es la forma como está redactado el artículo. Entonces, tenemos 2 delitos que era hurto, ¿y cuál era el otro? El que me Hurto acaban de... y instigación a delinquir. ¿Y la instigación a delinquir cuánto tiempo nos da? Uy, pero se escucha terrible. Es que hay alguien que tiene doble conexión y está generando retorno. Gracias. Profe, instigación a delinquir da la mínima 60 meses, la máxima 120, y el hurto Entonces, calificado, la mínima 72, la máxima 168, entonces sería hurto. el hurto calificado, exactamente. Entonces, me recuerda los extremos, por favor, para que la persona, doctora Marta, los mismos, simplemente que varías, ubica el cursor en el primer 16 y vamos a empezar a variar todas esas cifras. ¿Cuál es la mínima del calificado, doctor? 72 la mínima, profe. Entonces, 72 a 168 la máxima. 72 a 168. Entonces, la pregunta que nos hace la doctora Erika es cómo aplicamos la fórmula aritmética. Entonces, tenemos establecido ese rango de entre 72 y 168 meses de prisión, pero el juez tiene unos límites. ¿Cómo llegamos a establecer los cuartos para este caso específico del hurto calificado? Al máximo se le resta al mínimo. En este caso, 168 menos 72. ¿Cuánto da eso? 96. 96. Perfecto. 96. Entonces, doctora Marta, por favor, dejemos ese 96 ahí anotado. Entonces, 72 más 96. ¿Por qué 72? Porque 72 es la pena mínima. ¿Por qué 96? Porque es el resultado de haber restado el mínimo al máximo. Entonces, 72 más 96, ¿cuánto nos da? 24. 24. 24. 72 más 96, ¿estamos seguros? 96. 168. A ese resultado le creo más. 72 más 96 da 168. Ahí obtenemos el primer cuarto de movilidad, el cuarto mínimo. A esa cifra, 168, le sumamos 96. Profe, una pregunta, no, en el primero ¿por qué se dividía y en este se suma? Tienes toda la razón, excúsame. ¿Cuánto nos dio 96? Dividido 4. Dividámoslo en 4, ¿cuánto nos da? 24. 24, qué pena con ustedes, ¿se dan cuenta? Ahora sí, 72 más 24. 96. 96 más 24. Exacto, ¿cuánto es eso? 120. Más 24. O sea, vamos a sumar ese rango. 4 veces. 144. 144. Exactamente. Más 168. 68. Más 192. Es una pregunta porque ahí se empezó en Entonces, 96. hasta 168. Ay, porque se empezó desde 96. Ahí se tenía que empezar con 72, ¿no, profe? Exacto. Que es la mínima.
Pero no, Claro, pues, claro, la pena mínima, 72 más 24 es el primer cuarto. ¿Ok? Estamos, doctora Erika, se me fue de la pantalla, nos quedó claro, bueno, para todos, nos quedó claro con este ejercicio cómo obtenemos los cuartos de movilidad. Sí, señor, gracias. Perfecto, mil gracias. Profe. Ahora, un punto, voy a escuchar las preguntas. Bueno, nuevamente, por última vez, de la forma como obtuvimos los rangos de movilidad por cuartos, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Hay que establecer el rango de movilidad de cada delito. Si son varios delitos, el que tenga la pena más alta. Si hay circunstancias de mayor punibilidad, lo que vimos el viernes pasado, pues incrementando hasta la proporción que nos diga cada uno de los artículos, que pues eso fue lo que hablamos la vez pasada y citamos un ejemplo de cada uno para poder como graficar cada una de las 5 variables del artículo 60. Ahora, hay 2 figuras en el código, en el régimen penal colombiano, que permiten que indistintamente el rango o la dosificación determinada de cada uno de los punibles se obtenga una rebaja sobre ese quantum definitivo. Son 2 principales: la aceptación de cargos y los preacuerdos o negociaciones. Vamos con la primera. Cuando se profirió la ley 906 del año 2004 en junio, y empezó a regir el 1 de enero del año 2005 en alguna zona geográfica del país, y ahí empezó a dar aplicación de forma sucesiva por todo el territorio nacional, era como que muy claro el tema de qué pasaba cuando la persona aceptaba los cargos. Porque era muy claro, lo hemos complicado mucho. El sistema acusatorio, como ustedes lo saben, es un sistema copiado de los Estados Unidos, que allá funciona muy bien, en donde la justicia es eminentemente premial. Quien colabora de una u otra forma con la administración de justicia realmente obtiene unos beneficios muy grandes. La importancia tan grande de hacer de manera correcta, ustedes van a retomar eso en sus clases de Derecho Procesal, la importancia de la audiencia de imputación de cargos. A una persona, cuando le inician un proceso penal, le deben imputar el delito que al parecer o presuntamente cometió, ningún otro. En Colombia hemos entendido mal eso, que como hay preacuerdos y como la justicia es negocial, se meten delitos adicionales o agravantes adicionales para, a la hora de hacer un preacuerdo, descolgar la pena, y eso es perverso. No, a una persona le debe imputar en debida forma, y es él o los delitos que presuntamente cometió, ningún otro. Y una imputación de cargos es una audiencia en virtud de la cual se le vincula a una persona a un proceso penal y se le comunica el delito por el cual va a ser procesada, o los delitos. Esa audiencia bien hecha, desafortunadamente no son la mayoría en Colombia, tiene que ser, en el mejor sentido de la palabra, una amenaza. La persona que se sienta como indiciado en una audiencia de esas tiene que sentirse tan intimidado con una imputación de cargos que, si le asiste responsabilidad penal, acepte. Una audiencia de imputación de cargos tiene que ir dirigida a una aceptación, siempre que haya responsabilidad penal, por supuesto. En Estados Unidos así funciona. Cuando la persona le asiste responsabilidad penal, acepta. ¿Por qué? Porque es que los beneficios son muy grandes. ¿Cuál era el beneficio que nos copiamos de Estados Unidos y que traímos a Colombia? Un descuento de hasta el 50% de la pena. Es que si en esa primera sentada se le responde al fiscal: sí, señor fiscal, acepto los cargos, y el juez de control de garantías verifica que lo hace a conciencia, que está bien asesorado, que conoce mejor que nadie la trascendencia de lo que va a significar esa decisión, y no se puede arrepentir después, que está renunciando a un juicio, a la práctica de la prueba, y lo más relevante, que entiende, antes de la audiencia tiene que haberse reunido con el abogado y tiene que haber explicado, con el defensor, perdón, él le tiene que haber explicado qué pasa si acepta cargos. Hacer mal que bien una gráfica de esto que estamos hablando, cuánto tiempo va a traducir eso en prisión, cuáles son los riesgos, probabilidades de éxito o no en un juicio, y si a pesar de eso se decide aceptar cargos, el juez de control de garantías imparte legalidad a esa aprobación de cargos. Y la ley inicialmente decía, entonces, el que acepte cargos en la imputación, pues se le va a dar un descuento de hasta el 50%, y eso es muy tentador, porque es que a la hora de establecer el quantum definitivo, la posibilidad de libertad es altísima, porque es que le van a quitar el 50%, y eso es mucho tiempo.
Pero resulta que aquí en Colombia, que somos bien creativos y somos muy agresivos punitivamente, en Colombia partimos de un error que las sanciones drásticas evitan que la conducta se... Y la verdad, doctores, se los digo con eso, sí lo sostengo en cualquier escenario, eso es perverso, eso es ignorante, es irresponsable pensar así. Cada vez que ustedes vean a alguien, sea o no sea abogado, y si es abogado, sea o no sea penalista, y si es penalista, ocupe el rol que sea, que hable de condenas ejemplarizantes, perdónenme que se los diga de esa forma, está rebuznando. Es que ninguna pena puede ser ejemplarizante. La pena va para el procesado. La pena no va para la comunidad. Una condena en Colombia no es para meterle miedo a nadie, no es para asustar a nadie, no es para ejemplificar, instrumentalizar o materializar la dignidad de una persona para meter miedo a los demás. No, una pena tiene un único objetivo, que es un condenado, un procesado que tiene dignidad. Lo que llamamos, doctor querido, la prevención general, mi doctor. Exactamente, exactamente. La vez pasada veíamos eso, que por qué en Estados Unidos funciona de otra manera. Yo les decía de manera chistosa que en Estados Unidos a alguien lo condenan a 3 cadenas perpetuas, 2 semanas y 15 minutos. Yo les decía, pero es que en Estados Unidos es bien extraño, porque por lo menos aquí en Colombia uno no se muere sin una vez. ¿Por qué 2 cadenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas? Pues porque es que allá la pena sí va para los demás. Allá sí muestran qué pasa si alguien comete esa conducta, cómo le va al resto. En Colombia no, acá hay una prevención especial y la pena va exclusivamente al procesado. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar a alguien de condenas o penas ejemplarizantes, cambie el canal, cállese, ciérrele el chat, no lo escuche más, eso ahí no hay nada que hacer. Entonces, no, la pena va es al procesado, exclusivamente. ¿Ok? Estamos clarísimos hasta ahí. Entonces, estábamos hablando del tema de los descuentos. En algún momento eso empezó a cambiar. Y se empezó a advertir se empezaron a advertir diferentes reformas legislativas. Una de ellas, cuando la persona sea sorprendida en flagrancia, no le vamos a dar el 50 porque es que eso es premiarlo. Dicen, dijeron los que supuestamente sabían de esa vaina en su momento. Cuando a una persona se le sorprende cometiendo un delito, con las manos en la masa, como dicen las señoras, aparte de que lo sorprenden en el acto, ¿cómo es que si acepta cargos, le vamos a dar el 50%? Eso es un premio. Eso es un llamado a la impunidad. Eso es quitarle peso a la ley, porque aquí se habla del peso de la ley y nadie sabe cuánto pesa, pero lo repite todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo del descuento por la aceptación de cargos, doctores? Eso no es nada más ni nada menos sino la reconocimiento que se le hace a la persona por ahorrarle al Estado el desgaste en un juicio. No es otra cosa. ¿Cuánto cuesta? Dicen el doctor Diego Felipe, no me deja decir mentiras, dicen los expertos, los del Consejo Superior de la Judicatura, que en Colombia un proceso cuesta 7 millones de pesos la hora, sumando cuánto le pagan al juez, cuánto le pagan al fiscal, al procurador, al defensor público, 7 millones de pesos la hora, y en Colombia los procesos duran años. Entonces multipliquen cuánto nos está costando la administración de justicia. Entonces, cuando una persona dice acepto cargos, le ahorra al Estado todo ese desgaste semejante, porque cuesta un ojo, entonces se le descuenta. Yo me pregunto, cuando la persona se somete, cuando la persona es judicializada en flagrancia, ¿no le ahorra al Estado al mismo tiempo si acepta cargos? Yo creo que sí. Yo creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y la vez pasada hicimos algunos ejemplos y hablamos un poco de que la flagrancia no es sinónimo de responsabilidad penal. Entonces, el mero hecho de que la persona sea sorprendida en el momento que comete una conducta presuntamente punible, no le deberían quitar la posibilidad de obtener un 50%, creo yo. Pero no es suficiente, con eso vino otra. Después dijeron la de Rafael Uribe, que cuando en ciertos delitos la víctima sea menor de edad, así no sea en flagrancia, así sea con citación a imputación, con orden de captura, si acepta cargos tampoco, nada, la pena completa. No necesito hacer la misma crítica porque es la misma que dice el tema de la flagrancia, le va a ahorrar tiempo al Estado, ¿por qué quitarle el beneficio? Cuando eso pasa, doctores, pues los abogados defensores, cuando nos llaman, que acaban de capturar a alguien, que acaban de sorprender a alguien en una flagrancia, que les mandaron una orden, una citación a imputación a alguien,
y uno se sienta con ese potencial cliente y después de todo lo que uno habla en ese primer encuentro, llega el tema de que si la persona va a aceptar cargos o no, porque la persona tiene la gallardía en reconocer, doctor, es que yo sí hice eso, yo encuentro que hay responsabilidad penal, ¿qué opciones hay? Y pues un abogado serio y con ética tiene que decirle, venga, explíqueme y cuénteme, porque si el panorama está para atacar más bien es el quantum de la pena desde ya, hay que aceptar cargos. Si yo encuentro una luz, por pequeña que sea, yo me mando en un juicio. Y pues los abogados siempre nos caracterizamos porque la aceptación de cargos sea el último recurso. A nosotros nos gusta el debate probatorio. Pero si es uno de estos delitos en los que la víctima es menor de edad de los que veníamos hablando, o si la persona fue sorprendida en flagrancia, y el cliente le dice a uno, doctor, es que yo sí cometí, uno casi que no lo deja terminar de hablar. Vea, hermano, ya sé lo que usted me va a decir. Pero le voy a ser sincero, acepte o no acepte, o si nos condenan en juicio, la pena va a ser la misma. Entonces, pues demos la pelea. Y la pelea en Colombia no va a durar menos de 2 o 3 años, y yo no sé qué puede pasar con la prueba en ese lapso de entre 2 y 3 años. Y son muchos los casos en los que justamente por el paso del tiempo la fiscalía pierde contundencia, y eso se traduce al final en una sentencia absolutoria. Y pues puede eventualmente abrirse la puerta a la impunidad. El caso que se quiere, la situación que se quiere sancionar de una manera tan drástica, que son los delitos sexuales con menores de edad, porque a eso sí que le ha dado fuerza al Congreso de la República, porque es lo que pone votos, la gente le fascina los congresistas que sean carceleros, porque el castigo supuestamente impide que se cometan más delitos. Van a tener que en algún momento salir a dar explicaciones a la sociedad por lo siguiente. En Colombia hoy un delito sexual contra un menor de edad no tiene beneficios. La persona puede aceptar los cargos en la primera audiencia, en la imputación de cargos, no le van a descontar ni un día. Hace el juez esta operación aritmética y esa pena es la que va a pagar en una pena, de forma intramural. Entonces el abogado le dice, hombre, si perdemos el juicio nos van a condenar al mismo tiempo que se acepta cargos. Demos la pelea. No sabemos qué pasa. Y la realidad social, porque es que ese es el tema que en Colombia se cree que se legisla para ángeles, no, se legisla para colombianos. ¿Cómo funciona la sociedad en Colombia? Generalmente, la mayoría, no sé si aquí había funcionarios de la fiscalía, no me dejan decir mentiras, la mayoría de los ataques sexuales a menores, el infractor está dentro de la unidad doméstica. Es una persona cercana al menor, incluso muchas veces un familiar consanguíneo. El tío, el abuelo, el padrastro, la señora que lo cuida, está en la unidad doméstica, es una persona cercana. Cuando esas situaciones tan lamentables con los niños ocurre, lo primero que hace una familia responsable, un papá, una mamá, es sacar al menor de ese escenario de riesgo. No va a poder, así incluso la persona se vaya en medida de aseguramiento, el menor lo retiran de ese escenario. Y en Colombia los juicios se demoran bastante. En el mejor de los casos, 8 o 9 meses después de la imputación, en el mejor de los casos, muchas veces 1 año, 2 años, pasan, si es un tema probatorio complejo, pasa mucho más tiempo hasta que se instale el juicio oral. Y llega el día y la hora señalados para que se practique la prueba y la fiscalía no encuentra por ninguna parte a ese menor de edad para que vaya y declare y cuente cómo fue que lo agredieron sexualmente. Y como son delitos a puerta cerrada, no existe posibilidad distinta que la fiscalía pruebe eso si no es con la declaración de la víctima. No existe posibilidad ninguna. Si el menor no declara, pues eso se traduce automáticamente en una absolución. Y la fiscalía empieza a frustrar los juicios. Señor juez, qué pena, deme otra fecha que es que no encuentro la víctima. Y el juez hace como mala cara, pero pues como un delito sexual con menores, bueno, está bien, está bien. Y le da 2, 3, 4, exagerado 4 opciones y el fiscal no consigue la víctima. Qué pena, no hay nada que hacer. Ahí está una absolución y eso puede ser un caso de impunidad. Porque justamente se dejó pasar mucho tiempo y ahora la víctima no la encuentra. Cuando la víctima es menor de 7, 6 años, 5 años, la Corte nos da una herramienta que no compartimos del todo tampoco, y es que en el juicio se tenga como prueba la entrevista que le hicieron a ese menor, un psicólogo. Los defensores, por obvias razones, no compartimos mucho eso, porque es que el psicólogo es un experto en psicología, y el psicólogo le pregunta a su forma, a su manera y lo que quiera, y no hay posibilidad de debatir y de controvertir esa información que le está entregando el menor al psicólogo. Y eso queda en un CD grabado, en un video, y en el juicio ruedan ese video y los abogados empezamos como incómodos, hombre, pero ¿cómo le pregunta de esa forma? ¿Cómo le dijo esto? Mire eso que el niño dijo porque no lo explotaron más.
No hay nada que hacer porque entra a esa entrevista como si fuese una prueba. Y pues la argumentación que se tiene para esto es que como son víctimas tan vulnerables, niños de muy corta edad, así la fiscalía los tenga ubicados, someterlos a una práctica probatoria significa revictimizarlos, porque un niño que fue víctima de este tipo de situaciones, ponerlo a que cuente nuevamente una y otra vez frente a un desconocido, que es el psicólogo, para que en la sala de audiencia lo escuchen, pues significa traer a su memoria algo que él, de por sí que es difícil borrarlo. Y si yo le pido que cuente, pues se lo voy a hacer que él recuerde. Y si lo pongo en el juicio a declarar, pues automáticamente le abro la opción a la defensa para que contrainterrogue. Y el defensor, pues está del lado del supuesto infractor. Por supuesto, va a atacar mucho la credibilidad del niño y eso significa generarle una afectación emocional. Y con ese argumento es que nos están metiendo, excúsenme la expresión, o que lo haga de esa forma, las entrevistas como prueba, pero es que yo soy de los que creo que tan importante es el derecho al menor como la presunción de inocencia del infractor, porque por increíble que parezca, son muchísimos los casos en los que la persona es inocente. Existen muchísimas figuras, ustedes van a ver más adelante la más notoria, la alienación parental, donde el menor repite un discurso que le imprime otra persona, pero lo que está es acusando falsamente a alguien. Y aquí estamos hablando de la dignidad y la salud mental del menor, pero estamos hablando de muchísimos años de cárcel y la afectación a toda una unidad familiar en lo que tiene que ver con el tema del infractor. Ese es un tema de nunca terminar, pero quería dejar sobre la mesa ese debate para advertir a ustedes que según la ley colombiana hoy existen situaciones en virtud de las cuales, a pesar de que la persona acepte cargos, no hay posibilidad de descuentos punitivos, lo cual me parece sumamente grave. Eso lo que hace es conminar a la persona a irse a un juicio necesariamente, aumentar la congestión judicial y por ende aumentar la probabilidad de éxito para las defensas, porque la fiscalía se debilita probatoriamente. Eso, digamos que en lo que tiene que ver el primer capítulo de la aceptación de cargos como forma de descuento punitivo, ya dijimos hasta un 50% con excepciones. ¿Cuáles excepciones? Lo mismo que dije el viernes, las siga el código. Porque hoy hay unas, mañana van a ser otras. Eso lo están cambiando permanentemente y les aseguro, lamentablemente van a aumentar cada vez más. Somos muy agresivos en temas punitivos y cada vez se retiran más beneficios. Y la aceptación de cargos pierde protagonismo cada vez más. El segundo, de aceptación de cargos, ¿alguna inquietud, muchachos? José Bermúdez Mosquera tiene la manito levantada, profe. Doctor Bermúdez. ¿Sí me escucha? Señor. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Yes. Sí, profe. Oiga, que tengo una inquietud. No sé si, pues el caso de EPA Colombia, pues, ¿será que, profe, le pregunto yo a usted, ¿será que allí no está configurándose un defecto sustantivo material cuando el delito tiende a vandalismo, sí, daño en cosa pública, cosa ajena, y no a terrorismo, porque la están condenando por terrorismo? Ese tema es el que conversamos hace un momento, doctor Bermúdez. A eso obedece la práctica probatoria en el juicio. La fiscalía en la imputación de cargos, o sea, la imputación como tal es un acto unilateral. Esto es de parte, la fiscalía decide qué imputar en determinado proceso penal, pero tiene la carga de probarlo en el juicio. Y en el juicio se demostrará si se cometió o no se cometió la conducta. Lo que pasa es que en el caso de EPA Colombia, ella aceptó esos cargos. Miren ustedes la responsabilidad tan grande que tiene un defensor. No estoy criticando, ojo, además ni siquiera lo conozco, o la conozco, no sé quién es. No estoy criticando la defensa de EPA Colombia, pero mire la trascendencia que tiene una asesoría al momento. ¿No fue Pipe Caballero, ¿no? ¿No fue Pipe Caballero? En la imputación no. La verdad que le fue la mano a la defensa ahí. Si fuera Pipe Caballero, EPA Colombia estaba demandando a la nación en este momento. Sí. No, la responsabilidad es enorme. A ella le imputan 3 delitos y en una conversación privada con su defensor o defensora, no sé quién es, decidieron que se iba a aceptar esos delitos. Y pues se asume la carga, ¿no? Que no lo cometió, lo aceptó.
Incluso ese es el argumento del tribunal, es que lo aceptó, y miremos, escuchemos la imputación, fue libre, consciente, voluntaria, asesorada, le explicaron, y a pesar de eso dijo, sí acepto. A mí me parece que es muy, muy peligroso ese tema de las aceptaciones de cargos, debe ser de verdad el último recurso. ¿Quién más? Gracias, profesor. Micrófono. José Bermúdez, ya está claro, José Bermúdez, para que cierre. Gracias. Sigue Yamil Lizarazo, profe. Profe, nuevamente. Bueno, discúlpenme ahí la insistencia. En el caso ahí entonces de aceptar la pena, de aceptar los cargos y entonces disminuir eso a la mitad. Entonces, en este caso que tenemos ahí de 72 a 168 meses, ¿la suma de dónde arranca? ¿De 36 a la mitad de la máxima? No. Se puede hacer la dosificación por cuartos con la mitad de todo. Lo que pasa es que es más técnico, que pues ese es un vacío legal enorme. Es más técnico hacer la dosificación con las penas básicas como la tenemos acá, y una vez se obtenga el quantum definitivo, a ese se le hace el descuento de hasta un 50%. Es mucho mejor y más fácil, además, más pedagógico, más académico y más técnico, mejor, hacerlo de esa forma. Se dosifica el rango que trae el código, y cuando tenga el resultado final, a ese le aplico el descuento. Un ejemplo, en este caso, por ejemplo, que tenemos ahí, bueno, tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte, ¿sí? Entonces, la cuarta parte son 168. Bueno, entonces asumo yo que cuando hablamos del 50%, pues les dividimos ese 168 en 2, ¿sí? Dependiendo, es que ahí viene el criterio de la dosificación por cuarto. Si usted está hablando de 168 es porque es el máximo, el último, del último cuarto. Eso quiere decir que la persona tiene antecedentes penales, concurre en circunstancias de mayor punibilidad, la conducta fue supremamente grave, entonces el juez decide, mire, a esta persona se le impondría una pena de 168 meses. Eso es que a eso iba yo. Como aceptó los cargos, a esos 168 le voy a descontar hasta un 50%. A capricho. Eso iba yo. Ahí el juez también dosifica lo mismo, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y le aplica lo que el juez ya le vaya a sentenciar, pues, pero dependiendo esos cuartos también. Claro, o sea, es que la explicación va a ser siempre la misma. La pena va al individuo. No hay una fórmula matemática, ni un manual, ni un programa de computador que me diga en estos casos a esa persona le da tanto tiempo. No, eso obedece la responsabilidad tan grande que tiene de la persona que firma la sentencia. Nadie más puede decir cuánto tiempo dura una condena. Está el parámetro de los cuartos para garantizar un poco el tema de la seguridad jurídica, pero a la hora de dosificar una pena, el concepto, lo repito muchachos, no debe ser de dogmática penal. O sea, ya el tema de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad llega hasta que el juez dice, voy a condenar, hasta que da el sentido de fallo. Entonces la persona es encontrada penalmente responsable, pero de ahí para adelante tengo que empezar a hacer un análisis más criminológico que obedece exclusivamente al perfil del procesado. ¿Quién es esa persona? ¿Qué lo motivó a delinquir? ¿Quién es hoy? El debate que estamos dando con doña Epa. Una conducta seguramente dañina socialmente hablando. Pues claro, es que si recordamos lo que ella hizo, todos echamos la madre viendo los videos, claro. Pero ¿quién es hoy? ¿Qué está generando esa persona para la sociedad hoy? ¿Cómo ha regenerado su conducta? ¿Qué significa para ella una pena intramural? Y vamos a encontrar que por muy que exista responsabilidad penal, que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, que los bienes jurídicos afectados sean muy sensibles, claro que sí, a la hora de hacer dosificación y la forma como se va a ejecutar la pena, realmente ya el panorama es otro. Pero eso me lo da un análisis criminológico, eso no lo vamos a encontrar nunca en un código de procedimiento, en un código penal. Hay que valorar la conducta humana de cada uno. ¿Quién más? ¿Tenemos preguntas pendientes? William Camilo, profe. Es la última pregunta. Profe, una pregunta. Aparte de la aceptación de cargos y los preacuerdos, ¿hay otra forma de bajar más la pena? Genéricamente hablando, no. Ya obedece de manera individual a cada delito lo que vimos el viernes de las circunstancias de menor punibilidad o los atenuantes, que son dos temas distintos. Las circunstancias de menor punibilidad son temas genéricos que aplican para todos los delitos, fue los que le dimos la vez pasada, o los atenuantes, que eso sí, así como los agravantes, van a ser individuales para cada uno de los tipos penales. Pero de forma genérica,
que yo pueda hablar de figuras de descuentos punitivos en Colombia, tenemos 2 grandes capítulos, pues por lo menos así lo imparto siempre en mi clase, perdón, los preacuerdos y las aceptaciones de cargos, y la aceptación de cargos ya es lo que acabamos de comentar. Los preacuerdos. Bueno, satisfecha la doctor que me hizo la pregunta. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Con esto pasamos a lo que ya ahora sí es el último punto, porque siempre estamos luchando contra el reloj, que es el tema de los preacuerdos y las negociaciones. Eso ustedes lo van a ver a profundidad en clase de procesal penal, pero como forma característica, entre otras vainas, del sistema penal acusatorio en Colombia, es la forma en que se materializa la justicia negocial. Por increíble que parezca, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ya no nos parece tan increíble. Aquí el defensor y el fiscal se pueden poner de acuerdo en cuál fue la conducta cometida por el infractor, e incluso un poco más allá, hasta la pena. Ese es un debate meramente judicial, porque hay muchos, la regla general, la regla mayoritaria en los escenarios judiciales es que la pena no puede incluirse en un preacuerdo cuando se ha dado un beneficio que haga un descuento sobre el delito base. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el momento en que se formula imputación de cargos, es decir, que se vincula a una persona a un proceso penal, existe la posibilidad que de manera privada la Fiscalía y la Defensa lleguen a un acuerdo que permita que la persona acepte los cargos. Entonces, ¿un preacuerdo qué es? Un allanamiento a cargos a cambio de una prebenda que da la Fiscalía General de la Nación en la calificación jurídica. En eso la ley es muy clara, solamente se puede dar un solo beneficio, uno solo. O sea, mire, le voy a quitar un agravante, pero además de eso le voy a reconocer una circunstancia de menor punibilidad. No, definitivamente no. Un solo beneficio con miras a que la persona acepte los cargos. Lo que pasa es que la Fiscalía eso no lo ha entendido. Bueno, sí lo entiende, pero se hacen que no. Cuando existen unos hechos en los que la responsabilidad penal está bastante comprometida y se logra de una u otra forma vincular a la persona al proceso, los fiscales siempre, se dice de forma antitécnica, inflan, incrementan, aumentan las imputaciones, agravantes excesivos, delitos que no corresponden, con miras a que, como existe una altísima probabilidad de que la defensa le llegue a golpear la puerta a un par de días después a decirle, venga fiscal, la responsabilidad de mi cliente está muy comprometida, negociemos. Entonces el fiscal se previene y hace una imputación muy agresiva para a la hora de negociar, descolgar, pero le está quitando figuras que nunca existieron. Eso, creo yo, es totalmente, no solamente antitécnico, sino, perdón la expresión, ignorante además. Es que la imputación de cargos es el delito que él o los delitos que presuntamente la persona cometió, no otros. Pero viene el debate. El viernes pasado hablábamos un poco del tema de la coparticipación criminal, la coautoría, y hablamos un momentico del concierto para delinquir, porque esas son figuras totalmente independientes y la Fiscalía las mezcla. La Fiscalía no entiende la diferencia todavía entre lo que es una coautoría y un concierto para delinquir. Entonces automáticamente imputan concierto para delinquir porque el delito fue cometido entre varios, por ese mero argumento. Si resulta que el concierto para delinquir nunca existió, y a la hora de hacer un preacuerdo le dicen, señor abogado, pues si quiere le quito el concierto. Es que nunca existió, que lo imputó por capricho es otra cosa. Entonces, cuando se hacen imputaciones infladas, exageradas, arbitrarias, para luego hacer un preacuerdo y desmontar esas figuras que realmente nunca existieron materialmente, creo yo que no se está percibiendo ningún beneficio porque la persona está respondiendo de manera plena por las únicas conductas que efectivamente cometió. Pero pues eso sí es una situación en la que tiene toda la prebenda de la Fiscalía. Afortunado o desafortunadamente es lo que dice la ley hoy y debemos respetarlo. La imputación de cargos es un acto unilateral. Nadie se puede meter en eso. El fiscal es el único que decide. Mire el caso de EPA Colombia nuevamente. Decidieron que por lo que ella, lo que se mostró en un video hecho por ella misma además, otro debate adicional. Si un video que ella misma hace puede ser tenido como prueba en su contra. Se determinaba que ella estaba instigando al terrorismo. Hasta donde todos recordamos, ella estaba haciendo unos grafitis en la pared y con un martillo rompió unas ventanas y unos equipos de esos electrónicos que leen las tarjetas en Transmilenio. Eso fue lo que ella hizo. Que eso es gravísimo. Son bienes públicos, puramente grave.
pero que esa conducta instigue a terceras personas a mantener el estado de pánico y zozobra a la comunidad, creo que no. Pero pues fue lo que la fiscalía determinó. La defensa en algún momento le hubiera podido decir, señor fiscal, mi cliente no va a aceptar cargos, hagamos un preacuerdo, y la fiscalía le hubiera dicho, listo, le quito la instigación a delinquir, pero es que nunca existió. Entonces esa es una pelea permanente con la que sostenemos con los fiscales, pero pues, repito, eso ustedes lo masticarán un poco mejor en la clase de Derecho Procesal. Me interesa ahora la figura en su técnica como manera de descuento punitivo. Sí, efectivamente la fiscalía, con miras a persuadir a que la persona acepte los cargos, le puede quitar agravantes, le puede variar el delito por uno que tenga menor pena, le puede variar el delito por uno que tenga beneficios. Hay delitos en Colombia, como lo venimos hablando, que no tienen ningún tipo de beneficios, porque supongamos una extorsión, no, indistintamente del quantum punitivo no va a permitir que esa persona se vaya en prisión domiciliaria, porque la ley lo prohíbe. O sea, el juez no puede tomar esa decisión. La ley, de manera categórica prohíbe que en una condena por extorsión la persona tenga una prisión domiciliaria, por ejemplo. Entonces el fiscal dice, no, pues entonces no le vamos a meter extorsión, cambiemos un delito por uno que sí tenga beneficios para que a la hora de resultar condenado pueda ir en domiciliario. Y ahí viene un debate jurisprudencial, porque aquí en Colombia se le ha dado incluso más importancia a la jurisprudencia que a la misma ley en muchos casos, y la jurisprudencia ya ha dicho muchas veces, mire, el fiscal puede variar el delito, siempre y cuando no afecte el núcleo fáctico. Es decir, el nuevo delito, que por supuesto va a ser más benévolo, en la descripción típica que haga debe coincidir con la conducta que él cometió. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque es que si el fiscal había optado por el delito acertado, es porque el que cometió fue ese y no otro. Porque si hay un delito de menor entidad en el que coincide su conducta, pues entonces debieron haberle imputado eso. Entonces, pegarnos tanto a la no afectación del núcleo fáctico, creo yo que no es tan acertado. Aquí deberíamos más tener un criterio de bienes jurídicos, cambiarlo por un delito más benévolo que afecte el mismo bien jurídico, porque pues finalmente eso es lo que protege el derecho penal, según nos dijeron en la primera semana de esta clase, ¿no? Entonces, mientras que se afecte el mismo bien jurídico, creo yo que sí puede existir una variación, pero no hay un parámetro legal realmente. La práctica nos muestra que hay fiscales totalmente benévolos, de mente abierta, muy maduros, que se dan la pelea en variar el delito de una forma ostensible para ir a sostenerlo frente a un juez. Otros son un poco más renuentes, pero me interesa simplemente que se comprenda la figura de en qué consisten los preacuerdos en Colombia. En el momento que se haga un preacuerdo, por supuesto en la etapa procesal en que vaya el proceso, en ese momento se suspende, y de ser aprobado, pues en ese momento se imparte, se profiere sentencia. De esa figura como técnica, más que del proceso como tal, bueno, igual si hay dudas, bienvenidas. ¿Alguna inquietud? Profe, cuando se habla de que hacer una falsa denuncia es un delito, cuando un fiscal lo acusa a uno de algo que uno no cometió, ¿ahí no se estaría haciendo un delito? O sea, que el fiscal le inicie un proceso a una persona y a la postre se demuestre que no lo cometió, si el fiscal responde, ¿es la pregunta? O sea, yo tengo entendido que si yo, por ejemplo, voy y coloco una denuncia que Pepito Pérez hizo algo cuando Pepito Pérez no lo hizo, Okay. y es falso. Pepito después demuestra que es inocente. Sí, y a lo que yo voy es que igual puede pasar de que no fue Pepito o no fui yo el que puso la denuncia, sino es el fiscal el que está colocando esa denuncia y la persona no, nada que ver. Indistintamente que sea un civil o el fiscal de oficio quien inicia la noticia criminal, lo relevante es qué conocimiento tenía al momento que interpone la denuncia. Si al momento que interpone la denuncia tiene absoluta conocimiento que es falso, que esa persona no cometió esa conducta, pues hay un delito que claramente lo determina, que es falsa denuncia contra persona determinada. Eso no se puede hacer. O sea, es muy grave, porque entonces la finalidad como tal es generar un desgaste de la administración de justicia denunciando algo que no existe. Pero si la finalidad que tiene esa persona es, o además, afectar el buen nombre de esa persona, podría también responder por el delito de calumnia. En eso consiste. Es un tipo penal en virtud del cual se le hace una afirmación a otra persona constitutiva de imputarle falsamente la comisión de una conducta punible. Pero pues todo va al debate probatorio, y ahí lo único que se va a analizar es qué estaba en la mente de la persona que denunció.
o que inició el proceso penal, sí fue que se hizo de oficio. Doctor Dieguito, creo que ya no alcanzamos a conceder. Hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos porque ya se nos fue el tiempo y ya se tienen que conectar. Doctor, simplemente agradecerle, hermano querido, por habernos dado de su tiempo. Los chinos cansoncísimos conmigo porque que sí querían, no mentiras, estaban muy contentos, querían la clase del día de hoy y les doy la noticia. Entonces, como jefe del área de Derecho Penal de la universidad, le doy la bienvenida, doctor, en estos días de programa. Doctor Diego Felipe, muchísimas gracias, me honro mucho y allá estaré con ustedes en lo sucesivo, virtual o allá en la sede, con el mayor gusto. Y entonces, doctores, no queda más sino un grande aplauso, doctores, para el doctor Diego Suárez por ese gran Claro, profe. Bravo, profe. Gracias, profesor. Chao, profe. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Con todo gusto, aspiro a recibir positivamente aplausos. Vale, muchachos. Para celebrar no hay parcial, ¿o yo? Para celebrar no, el parcial solo tiene 300 preguntas. Pues pucha, eso es mejor que Estamos preparados. Ojalá que cuando llegue el examen conmigo no me saquen de sus afectos. Si algo puede consultar al doctor Diego para ayudar a responder ese examen. Pero ojo que los honorarios son bien costosos. Doctores, se les quiere muchísimo. Muchas gracias, doctor Dieguito. El parcial va a ser a las 8 de la noche. Gracias, Gracias, profe. Gracias, Muchachos, un Gracias, segundo. mi doctor. ¿Ya se fueron? No, no. No, doctora Marta, aquí estoy. José Bermúdez, aquí está. Aquí seguimos, Marta. Cuéntanos. Por favor, me escriben los que participaron hoy ahí al grupo, los que